Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Un gusto poder compartir este momento con ustedes. Vamos a comenzar nuestro momento de adoración. Si quieres compartir algún himno por el cual podemos cantar juntos, voy a estar gustoso de poder buscarlo y podamos cantar todos juntos. Un saludo para Mara, para Elvia, para Paula, para Jorge, allí del Chañar que nos está escribiendo, también para William y Ruth que nos están acompañando desde Uruguay. ¿Qué himnos te gustaría cantar? Un saludo para mi tía Dora. Un gusto poder saludarte, tía. También un saludo para Rosana. ¿Qué himno te gustaría compartirlo conmigo? Así podemos cantar juntos. César, con gusto, Leo. Qué gusto saludarte, querido. Muchas bendiciones para vos. El 186, dice William. Muy bien, vamos a cantar el 186 entonces. Hace años escuché. Muy bien. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio, guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian en ti. Atención, la vista levanta, la
redención, dice, la vista al levantar, la redención ya muy cerca está. Estoy anotando aquí algunas cosas que me están pidiendo. Rosana, estoy anotando tu petición. Aquí quiero darle un saludo a mi prima Graciela, a Blanca Chaparro que nos está acompañando, y ella pidió el himno 143. El 143. Muy bien, vamos a cantarla 143. Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Tropiezo, cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regrese triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Amén. Digno eres tú. Quiero saludar a María Figueroa, a Sara, a Edel Oliveira, Gustavo, María Pereira, allí de la iglesia de El Prado en Montevideo, a mi querida hermana Mariana Helves también. ¿Y cuál es el otro himno que te gustaría cantar? Claudio, también te mando un abrazo para ti, que Dios te bendiga. Estamos orando por la familia allí, como hoy a la mañana nos pediste. Cuéntame, ¿qué más, qué otro himno quieres cantar? Walter Martínez, te mando un saludo, Walter. Gracias por este momento donde vamos a estudiar un tema muy lindo aquí en el libro de Colosenses. Espero que tengas tu Biblia ahí a mano para que podamos estudiar juntos con el texto ahí en la mano y poder ver esta hermosura que encontramos en estos pasajes tan lindos de esta carta que escribió Pablo desde la prisión. ¿Qué otro himno te gustaría cantar? Si no, yo voy buscando aquí algún otro. Vamos a cantar el himno 529, Iglesia de Cristo.
falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Vela, compañeros, vela sin temor, que está con nosotros el Consolador. Él sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Paz para los siervos del buen Salvador, velar esperando en su anhelo mejor. Amén. La iglesia de Cristo tiene que reanimar su amor en el Señor. Y esa es la temática de hoy, donde nosotros vamos a tocar justamente que Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Él es el que le da el impulso, las ganas a esta iglesia. Él debe ser el que gobierne nuestra vida como siendo parte de ese cuerpo tan lindo. Vamos a cantar el 432 que nos pidieron aquí. 432. Como el siervo. Muy bien, cantamos juntos. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Amén. Quiero darle un gran abrazo a Nancy. Qué gusto poder saludarte, Nancy,
a mi querida hermana Felicia, allá de Concepción del Paraguay, y Nancy nos está saludando desde el Uruguay. Y Francis, no me acuerdo muy bien de qué lugar me está saludando, pero te mando también un abrazo, si entendés el castellano. Graciela y Oscar, un abrazo para ustedes. María, vamos a ver si podemos, el tiempo ya se nos está yendo, pero voy a tratar de que complazcamos este momento, a ver qué himno es el pueblo que conoce a su Dios. Claro que sí, vamos a cantar este, y con este va a ser el himno que vamos a introducirnos en la temática de hoy. Así que cantémoslo con ganas. Atardece en el mundo, hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad, más que el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios, levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará, lanza Dios el desafío y en mi obra acabará, mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios, levántate y concluye la obra que Él te dio. Gracias por la compañía en este momento. Vamos a orar y vamos a estudiar estos versos que tenemos aquí en el libro de Colosenses. Miren, el objetivo de estar todos los días con ustedes a la noche es estudiar la palabra de Dios, estudiar y orar. ¿Qué otra cosa más importante podríamos estar haciendo en este tiempo, ¿no? De comulgar con Dios, de profundizar nuestra relación con Él. Así que yo quiero invitarte para que juntos hagamos una oración y pedir que el Espíritu Santo ministre su palabra para mí y para vos y para mí, porque Él es el que debe ministrar. Él va a impresionar nuestras mentes con lo que Él desea que a ti te impresione y que a mí me impresione. Yo me preparé, me hice una investigación, pedí a Dios que me guíe para poder estar con ustedes hablando sobre la palabra de Dios. Pero hay un montón de cosas que mientras uno va hablando, Dios también te va hablando al corazón con esa reflexión que vos haces, con ese pensamiento que le pones al momento de la palabra de Dios. Cuando escuchás, vos vas haciendo una escucha interna también, y también vas haciendo una escucha cognitiva, emocional, ¿no? Donde le pones el interés al contenido de la Escritura. No es mi interés que vos estés simplemente escuchando lo que yo digo, sino que también escuches lo que Dios te está diciendo a tu corazón en esta tarde, ¿sí? Oramos juntos. Querido Padre, queremos darte gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí con los amigos que nos acompañan,
estudiando este libro maravilloso del libro de Colosenses, una carta que Pablo escribió para fortalecer la vida de los creyentes. Y Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo ejerza sobre nuestra mente y nuestro corazón el magisterio divino. Queremos ser impresionados por tu amor, por las palabras de tu amor que vamos a encontrar en estos textos tan maravillosos de la persona de Cristo. Queremos, Señor, que tú nos hables, por favor, y que nos ayudes a tomar decisiones importantes en nuestra vida mediante lo que tú nos hablas. Que trabajemos allí mientras tu palabra llega a nuestro corazón, trabajemos con nuestra mente, hablando contigo también. En el nombre de Jesús te pido una unción especial para todos nosotros, la iluminación para comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos. Quiero decirles que el pasaje que vamos a estudiar hoy del libro de Colosenses, si vos tenés tu Biblia allí, está en el capítulo 1, en los versículos 18 al 20. Esos son los textos que vamos a estudiar. 3 versículos. Para no descontextualizarnos de lo que veníamos estudiando, recuerden de que Pablo escribe esta carta desde la prisión, después de que fue visitado por este siervo de Dios llamado Epafras, quien había conocido el Evangelio por la vida de Pablo. Pablo fue una persona que le enseñó el camino cristiano a Epafras, y este hombre, lleno del amor de Dios, se fue a Colosas y comenzó a predicar el Evangelio. Y Dios bendijo tanto la vida de Epafras que él dejó una comunidad de cristianos allí en ese lugar, y él ministraba, los pastoreaba, junto con otras personas que también tenían la responsabilidad de velar por los intereses espirituales de esa comunidad de fe. Pero había llegado algunos maestros que eran cristianos, pero con una línea gnósticas, que tenían ideas acerca de la deidad totalmente diferente a lo que la Biblia establece, y entonces comenzaron a enseñar algunas cosas que minaba la persona de Cristo. Entonces Pablo, después de escuchar el testimonio de quien lo visitó, comenzó a elaborar esta carta para animar, fortalecer. Los creyentes colosenses eran personas que amaban al Señor, porque así lo destaca. Lo destaca vuestra fe en Cristo, el amor que tenéis a los santos. Era una iglesia amable, una iglesia cariñosa, pero no estaba exenta de que sea llevada a una mala práctica de la fe, que todos corremos ese riesgo cuando nos desviamos de la palabra de Dios, o cuando escuchamos a otros hablarnos y no tenemos la base de la Escritura como para decir, no, hasta aquí está bueno, pero de aquí para allá ya no. Y Pablo lo que intentaba era justamente ayudar. Por eso que Pablo, una de las cosas que pide en su oración, el motivo de la oración de Pablo para estos creyentes que habían escuchado la palabra verdadera del Evangelio, la palabra, la gracia de Dios en verdad, ¿no? Esa palabra con el contenido del Evangelio sincero de Dios. Eso puede ser tergiversado cuando dejamos, ¿no?, que ingrese dentro del contenido de este Evangelio cosas que van a adulterar el contenido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien claro. Si usted tiene un vaso de leche 100% pura, ¿sí?, sacó directamente, vamos a decir, de la vaquita, usted tiene allí, salió del animal 100% pura, pero ahora usted va a la casa y dice, no, está muy pura esto, vamos a agregarle agua. Entonces usted le agrega agua y ya no es pura. Usted le agregó cosas a ese contenido y ya no tiene la misma validez, el mismo valor. Entonces, hay gente que tiene la capacidad de distinguir
que evidentemente maneja mucho el tema, que sabe distinguir si una leche está aguada o es tanto por ciento pura, por la experiencia, evidentemente, ¿no? Y también tenemos la certeza de llevarlo a un laboratorio y saber de que esto es así, ¿no? Tiene contenido espurio o es 100% pura, ¿no? Entonces, Pablo pide a Dios que los colosenses sean llenos del conocimiento, llenos del conocimiento. Ese era, ¿pero de qué? Dice, de su voluntad y en toda sabiduría y inteligencia espiritual, porque ese conocimiento no puede quedar de la misma manera como nosotros llegamos a la palabra de Dios. El creyente siempre va a querer conocer más, siempre va a querer crecer en la gracia, pero dentro de ese crecimiento tiene que ser un crecimiento, vamos a decir, parejo, ¿no? Porque si usted va a un gimnasio y usted dice, bueno, yo quiero tener un cuerpo lindo y solamente hace toda la parte de acá de la espalda, los hombros, los brazos y no hace nada de pierna, usted va a quedar como un tero, todo arriba grandote así y las piernitas flaquitas. Entonces no es un crecimiento parejo que le pueda traer armonía a su estructura. Entonces Pablo quiere que la iglesia, el anhelo de él como pastor de la fe, él quería que los colosenses no dejen de crecer en eso, para que sus vidas como creyentes no salgan del amor, que ellos puedan andar como es digno, o sea, agradando al Señor. Y saben, queridos, esto es muy importante. La manera, el concepto que tú tienes o la enseñanza que tú decides creer puede gustarle al Señor o no gustarle al Señor. Porque tú puedes seguir creyendo cosas que al Señor no le agrada, pero tú las sigues manteniendo en tu vida y es ahí donde nosotros debemos trabajar con nuestro corazón y nuestra mente para ir sacando, ¿no es cierto?, con ayuda del Señor, a medida que más su palabra llene nuestro contenido cognitivo, más todas esas cosas que al Señor le desagrada van a ir saliéndose de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la estamos llenando con las cosas de Dios. Ahora, cuando yo quiero llenar mi vida con un poquitito así de Dios y el resto, todo lo que viene de afuera, viene de todo lo que no es de Dios, entonces lo que más va a tener contenido en mi vida son aquellas cosas que no tienen que ver con Dios. Por eso Pablo ora y dice, yo le pido al Señor que ustedes sean llenos, o sea, completos en este conocimiento. Y eso es un proceso que todos los días vamos a ir adquiriendo. Entonces, perdón, acá se me activó la... Entonces, les digo que acá, después, para que llevando, dice, fruto en toda buena obra y creciendo en él, en el conocimiento de Dios, y fortalecido siempre con ese poder. Una vida práctica en el cristianismo trae fortaleza porque Dios está obrando con nosotros. Pero después Pablo se va a concentrar del versículo 15 en adelante a mostrarnos dónde yace ese conocimiento. ¿Dónde está el foco donde yo debo adquirir ese conocimiento? Y ya dijimos en la última vez que hablamos sobre el libro de Colosenses, mencionamos en los versículos 15 en adelante. Cristo es presentado aquí como la persona divina y también, por supuesto, en su función, o posición, mejor dicho, ¿no es cierto? Mostrando esa plenitud, siendo la imagen misma del Dios invisible, ¿no es cierto?, que trae ese conocimiento del que Pablo habla y que quiere que los colosenses tengan de manera correcta en su vida. O sea, que no hay otra manera de conocer plenamente a Dios si no es a través de Jesucristo. Está hablando de un conocimiento más pleno. Usted puede tener algunos rasgos del conocimiento de Dios en la naturaleza, pero la Biblia es bien clara. El conocimiento objetivo, principal, como revelación de
de la deidad está en la persona de Cristo. Por eso que lo presenta siguiendo su pedido de oración y el propósito, lo presenta a los colosenses ese tema. Ahora, queridos, en el versículo 18, después de presentar a Cristo como el dueño del universo, el que dio origen a todo y el que está antes que todo y está por encima de todo lo creado, el mundo material y ese mundo espiritual, celeste por así decirlo, ¿no? Ahora, en el versículo 18, introduce otra temática interesante, pero siempre poniendo el foco sobre la persona de Cristo. Allí en el versículo 15 dice, Cristo es. Y fíjense que el 18 dice, Él es. Sigue teniendo como idea la persona de Cristo. Entonces, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Queridos, acá hay un principio fundamental. La cabeza, cuando nosotros pensamos en un término de cabeza, pensamos en esto, ¿no es cierto? Pero si lo miramos desde un punto de vista, vamos a decir, reflexivo, cuando por ejemplo las personas me dicen, ¿por qué en la Biblia, Francisco, dicen que el hombre es cabeza de la mujer? ¿Que es mayor? ¿Es el que manda más? Le digo, no. Tiene un sentido de mayor responsabilidad. Cristo es aquí el responsable de la iglesia y también el que está por encima en el sentido de que gobierna la iglesia. El hombre es cabeza en el sentido de mayor responsabilidad, mayordomo, pero Cristo aquí como cabeza del cuerpo, yo tengo que tener en cuenta esto. La cabeza de la iglesia no es un pastor, no es un religioso. La cabeza de la iglesia, ¿sí?, es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el sentido que nosotros podemos tener aquí? Acá ahora Pablo va a introducir un tema muy importante. Así como Cristo es Dios y es antes que todo y por encima de todo, Él también en el mundo espiritual de la iglesia es el primero, es el originador de la iglesia. Y por lo tanto, cuando hablamos nosotros de que Él es la cabeza de la iglesia, estamos hablando en un sentido general de la iglesia. No estamos hablando solamente de una iglesia allí, en un lugarcito. Estamos hablando de la plenitud de la iglesia. De esa plenitud de la iglesia, vamos a decir, de la iglesia total, Cristo es la cabeza. Ahora, queridos, ¿cuál es la reflexión que yo debo sacar en esto? ¿Qué es lo que Dios me dice? Francisco, yo soy la cabeza de la iglesia. Tú eres mi iglesia, por lo tanto estás insertado en mi cuerpo. ¿Cuál es la otra reflexión que Dios me dice en esta noche? Francisco, me hace ahora un término de pregunta. ¿Yo realmente soy la cabeza en tu vida? ¿O vos estás queriendo manejar tu eclesía a tu antojo? ¿Cuándo querés estudiar la Biblia? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Si Él es la cabeza, Él dirige su iglesia. Y si tú eres parte de ese cuerpo, ¿está realmente dirigiendo la cabeza a tu vida? Si la cabeza no funcionara, todos los órganos no podrían funcionar. Por eso que nosotros decimos que Cristo es la cabeza y también el corazón de la iglesia. Porque sin eso no existe vida en el cuerpo.
pero el tema es que Él sea cabeza para mí, como yo siendo parte de su cuerpo. Porque si yo me defino como un creyente, como alguien que aceptó a Cristo, Él me inserta en su cuerpo y cumple alguna función dentro de su cuerpo. Ahora, cuando un órgano deja de cumplir su función, perjudica al cuerpo. Pero también, ¿cómo nosotros podemos dañar el cuerpo cuando decidimos comenzar a creer cosas que no son y que no tienen procedencia en los principios del Señor? Comienzo a generar un cáncer ideológico en mi cabeza, y entonces cuando voy a congregarme o cuando voy a comulgar con el Señor dentro de su cuerpo, yo estoy sin darme cuenta, o quizás ni lo percibo, pero estoy enfermo como parte de su cuerpo. Y ustedes saben, cuando usted tiene cualquier heridita, en cualquier, así sea chiquitita, y usted le echa limón, arde, por más chiquito que sea. Y saben, al cuerpo le duele cuando alguien que es parte de su cuerpo también está enfermo. En otras palabras, Dios me dice, si vos querés mantenerte sano dentro de mi cuerpo, deja que yo sea la cabeza. Ocúpate en ser parte de este cuerpo y no te preocupes por otras cosas, de la cual yo me debo ocupar, porque yo soy el que gobierna y el que dirige, y soy el originador de la iglesia, pero también no solamente de la existencia de la iglesia, sino que hay un punto más. Podemos admitir dentro de este texto, como una interpretación hermenéutica, por así decirlo, que Cristo también es el que genera la vida espiritual de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿O qué es lo que Dios puede estar diciéndonos en esta tarde? ¿Quién es el que origina tu vida espiritual, querido? ¿El pastor? ¿La escuela sabática? ¿El anciano de la iglesia? ¿El pastor local de la iglesia? ¿La organización? Y saben, si hay algo en este tiempo que debemos aprender, queridos, es la necesidad que tenemos de depender exclusivamente de la cabeza. Esto que podemos compartir contigo nos ayuda, pero no debemos depender de lo que solamente nos dice un ministro o una predicación. Tú y yo necesitamos conexión con esta cabeza, conexión con Cristo, para que le traiga la vida espiritual adecuada y para que yo no esté solamente siguiendo normas, formas, que todo tiene su lugar y su importancia. No vamos a sacarle ningún tipo de importancia a las normas, ¿sí? a las formas, que pueden variar de un lugar a otro, de un lugar del mundo a otro, pero el principio no puede emanar de las normas, de las formas. El principio de la vida espiritual emana de Jesús, de Cristo, de ese Dios que hizo visible la deidad en su persona. ¿Eso significa que yo no tengo que ir más a la iglesia o que no necesito más escuchar predicaciones? No estamos hablando de eso. No quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que cuando realmente Cristo está generando la espiritualidad en tu vida, como miembro de este cuerpo que es su iglesia, tú vas a ir con gozo a la presencia de Dios.
Vas a hablar de Él con gozo, con alegría, porque no puedes hablar de otra cosa. Porque Él lo llena todo en ti. Y eso se evidencia también en la forma en que Dios quiere que vos vivas tu vida, porque sos feliz viviendo la vida que Dios quiere que vos vivas. Y no te molesta vivir esa vida porque, como estás lleno de ese conocimiento, a vos lo que te interesa es agradar a ese Dios que te trajo para que tú reflejes su imagen también. Con tu carácter, con la forma de vida en que tú estás viviendo. Por eso que Cristo aquí es el manantial que refresca, que trae vida constantemente a su iglesia. Cuando la iglesia deja de mirar a Cristo, o sea, cuando los miembros dejamos de mirar o la denominación deja, vamos a ir por otro camino, por un camino equivocado. Y este tiempo, queridos, es un tiempo donde nosotros tenemos que definir quién es mi cabeza. Por eso, aquí habla de que en ese sentido de cabeza, habla también, ¿no es cierto?, de que es el principio. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio. Es decir que acá hay otra idea muy, muy, muy profunda. Cristo tiene la prioridad en todas las cosas, por su posición, por su persona y su posición. Ahora, ¿cómo es lo que, qué es lo que nos está queriendo decir también el texto? Pablo, en aquellos días, había falsos maestros, yo los llamo cristianos gnósticos o gnósticos cristianos, que no se habían desprendido de su ideología filosófica, que en su mente ellos creían que la deidad podía distribuirse en otras entidades y que Cristo era uno más, pero no era tanto como los cristianos lo estaban denominando, era algo pequeño, algo transitorio. Y Pablo dice, no, alto ahí. Si ese es el concepto que tenemos de Cristo, estamos saliéndonos del conocimiento verdadero del Evangelio. Por eso que acá nos menciona como el principio, el originador, el que da origen a todo en el mundo espiritual. Así como lo fue en el mundo material, así también Cristo tiene la prioridad en el tiempo y también prioridad en su poder, su poderío. Ahora, el siguiente principio dice, el primogénito de entre los muertos. El primero en el sentido de que Él murió, pero algunos dicen, bueno, pero Jesús no fue primero en que murió o resucitó. Resucitó Lázaro, resucitó el hijo de la viuda de Naín y otros más, ¿no es cierto? La hija de Jairo. Pero todas esas resurrecciones ocurrieron en virtud de la resurrección de Cristo. Pero esa resurrección no es de la muerte segunda en el sentido, porque si no, no hubiesen muerto más, sino que lo que está hablando aquí, que Cristo cuando murió y resucitó, Él no solamente murió la primera muerte, sino la segunda muerte, a la cual venció en la cruz del Calvario.
Y esa es la certeza, la victoria, porque los cristianos morimos. Esta primera muerte no es de preocupación para el cristiano. Es un paréntesis. Por eso la Biblia habla de la muerte primera y de la muerte segunda. Habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Él es la garantía para mi eternidad. Por eso salió del sepulcro venciendo la muerte segunda, para darle a todo aquel que en él crea esa posibilidad de vivir para siempre. Ese concepto de la importancia de la resurrección de Cristo, el primogénito entre los muertos, va a desarrollarlo Pablo después. Si ustedes quieren, podemos seguir estudiando ese tema, pero en 1 Corintios 15 habla de el valor de la resurrección de Cristo. Un tema extraordinario. Y dice aquí, para que en todo tengan la prominencia. Aquí hay una cláusula bien clarita, ¿sí?, de propósito. Y el propósito es para que todas las cosas, materiales y espirituales, puedan venir a mantener el primer lugar. Es decir, que Cristo, como Él mismo, pueda llegar a tener siempre absoluta prominencia en todas las cosas, sean materiales y espirituales. Qué impresionante esto, querido. La pregunta que hoy Dios me hace y te puede estar haciendo es: ¿soy yo? ¿Soy yo la preeminencia en tu vida? ¿Soy yo el que está en primer lugar en tu vida? ¿O solamente lo decimos de boca para afuera? Él es, acá lo dice el texto. Ahora Dios me confronta con este texto. Mi Francisco, abre tu corazón y sé sincero conmigo. Yo sé lo que hay en tu corazón, pero sé sincero conmigo para que tú llegues a tener conciencia de la sinceridad que necesitas contigo. Él es la preeminencia. Él es lo máximo en tu vida. Ahora, queridos, siempre Dios tuvo competidores. Y el propósito aquí es entender de que siempre, si Pablo lo menciona aquí, es porque en los creyentes de Colosas, estos falsos maestros estaban intentando desviar esa preeminencia que Cristo debería ocupar entre los creyentes en su mente y en su corazón, con ideas o otras formas de supuestas manifestaciones divinas. Y sabe, nosotros vivimos también esa realidad. Siempre va a haber en mi corazón una lucha de quién va a tener la preeminencia. Y no necesito una estatua para que vaya a traerme postre, aunque muchos la tienen. Y le oran y le claman. Y lo hacen con toda la sinceridad del corazón. Pero eso no significa que a Dios le agrade. Porque la Biblia revela que para eso, que ese tipo de práctica no tiene el agrado de Dios. Pero hay personas que, a pesar de lo que la Biblia dice, mantienen su posición y van
detrás de aquellas cosas que no pueden ni escuchar ni oír. Sí, pero le respondió, pero hay que entender. Si la Biblia te dice que por ese camino no hay que ir, ese camino es peligroso. Y el no hacerle caso a Dios es no darle la preeminencia en mi vida. Ahora, que yo no le dé la preeminencia a Dios en mi vida no significa que Él haya perdido la preeminencia. Él sigue siendo la preeminencia. Y si yo me mantengo en esa rebelión interna, un día yo veré la preeminencia de Cristo, pero desde otra dimensión. Con dolor, con angustia. Y como un perdido. Por eso que esta preeminencia se reafirma en el versículo 19, dice, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. Es interesante esto. Toda la plenitud tiene que ver con la totalidad de esa preeminencia. Miren qué interesante. En aquellas épocas, estos falsos maestros, cuando llegaron a Colosas, comenzaron a decir, a manifestar, ¿sí?, que en verdad el poder divino no está solo en Cristo. Una parte del poder divino puede estar en Cristo, pero es, como dijimos, parcial y transitorio. Estos creían que esos poderes no habitaban solamente en Cristo, habitaban en otras entidades. Y ahí es donde viene hoy esas tantas creencias en que la cinta roja, que la cinta negra, que el pañuelito blanco, que pone esto, que pone aquello, que el agüita abajo acá, el agüita así, el agüita asá. Montón de presencia supuestamente divina en varios sentidos. En la meditación trascendental, en el yoga, en el budismo, en esto, en aquello. Dios está en todos lados. Porque Dios está en todos, allí operando. Es peligroso eso. La Biblia no lo dice así. Dios me dice en la palabra. Y saben, es muchas veces más fácil ir y estar delante de alguien, o prender una vela, o tener una imagen, o comunicarme con una supuesta espiritualidad, con una energía. Es mucho más a veces manejable para nosotros. Lo manejamos a nuestro antojo. Pero Pablo deja bien en claro, Dios a través de Pablo nos deja bien en claro y me dice, Francisco, yo quiero que entiendas. Tú puedes ir a buscar acá, puedes ir a buscar ayuda allá, puedes creer en esto, puedes creer en aquello, puedes creer que yo me manifiesto, pero no es así. Lo único que estás haciendo es desviarte del conocimiento del Evangelio verdadero. Estás adulterando el contenido del Evangelio y por lo tanto estás alterando tu propia salvación. Aquí se afirma esa totalidad, toda la plenitud existe en Cristo. Aquí Pablo deja en claro que Jesús posee como una prerrogativa permanente no solo la plenitud del propósito y del poder divino, sino también en Cristo se expresa la totalidad
totalidad de los rasgos de la personalidad divina. Yo no necesito buscar en otra persona, en otras entidades que hoy el mundo tenga esas entidades y que existan. No significa de que Dios la haya originado. Él solo nos mostró un camino. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y eso tiene que quedarme claro a mí como creyente, como parte de su iglesia. La iglesia tiene que tener en claro, los miembros de la iglesia debemos tener en claro ese punto. Es focal, es fundamental, es la base de nuestra sanidad espiritual. Cuando eso se desvirtúa, todo lo demás va a derrumbarse. Porque si Cristo no es el cimiento, si Cristo no es la cabeza, ¿quién dirige la iglesia entonces? Si Cristo no es la cabeza de tu vida, ¿quién dirige tu vida entonces? ¿Quién dirige la mía? Por eso, aquí Él vuelve a poner en claro, porque el Padre agradó que en Él habitase. Todos los atributos divinos tienen su hogar en Cristo, dice un comentario. Todos. Absolutamente todos. En Cristo no hay ningún rasgo de la deidad que haya quedado afuera, ningún atributo de la deidad que haya quedado afuera. Todo se reúne en Él. Ahora, querido, Dios nos permite conocerlo, conocer sus atributos, conocer sus rasgos a través de la persona de Cristo. ¿Por qué vamos a mirar para otro lado? Cuando lo tenemos ahí, aquí en la palabra de Dios, me encuentro con la persona maravillosa de Cristo. ¿Qué necesidad de mirar a otro lado? ¿Qué es necesidad de mirar un pastor, o mirar un religioso, o mirar una institución? Miremos a Cristo. Si aquel me está presentando a Cristo, pues bien, mi dirección se va hacia Cristo, pero no hacia la persona del predicador, sino a la persona maravillosa de Jesús. Porque Él es la cabeza. Porque el Padre le agradó que en Él habitase toda esa plenitud. Y miren qué impresionante, el versículo 20. Y dice, y por medio de Él, aquí habla de algunos aspectos importantes que yo quisiera resaltar. Dice, como el agente que Dios escogió en ese plan divino de redención. Por medio de Él, ¿quién? El Cristo. El Cristo que es la imagen del Dios invisible. Por medio de aquel que es el primogénito de toda creación. Por medio de aquel que fue creado todas las cosas, haya en el cielo o visibles e invisibles, en los cielos o en la tierra. Por medio de Él, que es la cabeza de la iglesia, que es el principio, el primogénito. Él es aquí el instrumento, el agente suficiente. No hay otro. ¿Para qué? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Miren, es interesante. Una de las cosas que me llamó la atención
de la investigación que estuve haciendo estos días, es el uso de una palabrita que Pablo tiene aquí como reconciliación. ¿Saben? La palabra que Pablo usa aquí para reconciliar es apokatallazo. Es una expresión griega. Pero se usa solamente 3 veces. Aquí en el versículo 22 y en Efesios 2:16. Sin embargo, Pablo muchas veces usa la palabra reconciliar, pero no pone la palabra, el prefijo apo. Ahora aquí, y en los otros que encontramos, que son 3 nomás, Pablo le pone esta palabrita apo, y que quiere comunicarle a los colosenses y a todos los creyentes, ¿sí?, que en Cristo, escuchen bien lo que voy a decir, porque esto a mí me impresionó, me llenó, me hizo tan bien haber podido comprender esta palabra reconciliación en este texto. Esta adición de este prefijo en la carta de Pablo, yo me imagino, estaba allí, a ver, ¿cómo lo digo? Porque él quería dejar en claro, para contrarrestar toda esa ideología que había, ¿no?, de que se puede tener acceso a la deidad desde otros ángulos, desde otros agentes, desde otros eones, que son manifestaciones divinas. ¿Cómo lo dejo claro para que los colosenses puedan tener una comprensión de qué es lo importante aquí, en esta reconciliación? Esta adición del prefijo comunica una absoluta y total reconciliación, ¿sí? ¿De qué? Y de lo que ocasionó el pecado, queridos. Eso me está diciendo a mí, Francisco, no necesitas nadie más en tu vida para que te reconcilie con Dios. No necesitas a nadie más. No existe otra persona, otro medio que te reconcilie con Dios. Por más que vos le quieras, puedas crear todo lo que se te antoje, no te engañes. Lo único que vas a hacer es poner en riesgo tu salvación, porque habrás adulterado el contenido del Evangelio, que es en verdad, y esa gracia de Dios que es en verdad, la vas a adulterar por ese concepto de que existe otro camino alternativo para llegar a Dios. Cuidado con eso, que hoy en día está muy en boga. Y que nosotros los creyentes no estamos ajenos a ser contaminados con ese tipo de ideologías. Y ahora en medio de esta crisis, la gente busca soluciones por aquí, por allá, cuando la solución es una sola. Pero buscamos porque queremos soluciones. Pero la solución que Dios nos da, no la queremos muchas veces. El pecado ha introducido el caos, querido. El caos en el mundo, el caos no en el universo, pero sí ha plasmado, ha sido afectado. Aunque aquí está el corte, todo el cuerpo lo siente. Y el universo ha sentido el caos que el pecado ha traído. Aunque todo el resto del cuerpo no tenga ningún corte, aquí este cortecito, esta parte del cuerpo le genera un dolor al resto del cuerpo, aunque no le afecta su funcionalidad. Así también el pecado ha afectado a este planeta Tierra. Pero el resto del universo también
ha visto el efecto del pecado y sufre, porque nos ve sufrir a nosotros. Aquí Pablo me dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, todas, porque se alteró las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, especialmente el tema de los ángeles. Yo voy a cerrar después con una cita importante. ¿Dónde reconcilió? ¿Cuál fue el punto donde Dios reconcilió en Cristo al mundo consigo? Haciendo la paz. Si hizo la paz es porque nosotros estábamos en guerra. Él es el embajador, nos acercó la paz de Dios, la propuesta de paz que Dios nos hace en Cristo. Qué impresionante, queridos. Es una riqueza. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la cruz de Cristo, que en estos días algunos creyentes reflexionamos. No es que creamos que hay una semana a la cual se la declara santa o hay santidad en esa semana. Se la conoce así porque simplemente es la semana donde Cristo tuvo sus vivencias hasta darnos la vida eterna en la cruz del Calvario. Él, cuando voluntariamente fue a la cruz, hizo la paz, estableció el camino de paz. Por lo tanto, queridos, si usted no está dispuesto a pasar por la cruz, su corazón nunca va a encontrar paz. Porque este otro camino que muchos cristianos quieren. Yo creo en Dios, pero no van a pasar por el camino de la cruz. Sí, claro que creo en Dios. El sentido cognitivo me dice de que hay un ser superior. Pero no quieren pasar por la cruz para reconciliarse. Y pasar por la cruz es entregarle nuestra vida, aceptar ese sacrificio. Es rendirme ante Él, entregarle mi vida a través del bautismo. Mientras eso no ocurra en mi vida, yo todavía no acepté el ofrecimiento de la paz que Dios me da. Sigo estando en guerra con Él. Dios no está en guerra conmigo, pero por algo envió al Hijo. Si hay algo que la Biblia me dice que Dios no quiere estar en guerra conmigo, porque me ama. Él me ama y Él no quiere estar en guerra conmigo. No existe en Dios la idea de lastimarme. Pero yo me mantengo en esa actitud y solamente me lastimo. Quiero cerrar con este pensamiento lo que dice el deseado de toda la gente. Y les invito a que en estos días puedan leer el capítulo donde dice consumado es. Aquí comienza lo siguiente. Dice, hasta la muerte de Cristo. Voy a correr un poquito para poder leer el texto, si me permite. Dice así. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Ahora, más adelante,
en el mismo capítulo, dice lo siguiente. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Pero fue derrotado. Alabado sea el nombre del Señor. No pudo inducir a Jesús a pecar. No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra, desde el desierto al Calvario. La tempestad de la ira de Satanás lo azotó, pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre, y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con la luz más pura su carácter inmaculado. Miren lo que dice ahora. Todo el cielo, o sea, los ángeles que no habían participado en la rebelión de Satanás, todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Getsemaní con el alma agobiada por el error de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. El cielo no podía, voy a la última parte, el cielo no podía ya soportar la escena. Y un mensajero del consuelo fue enviado al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Y quiero ir a una última cita que dice lo siguiente. Acá está. A ver. Simplemente hay una frase que dice: el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz, pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. Y aquí, queridos, cuando acá dice que mediante la sangre de su cruz, cuando Cristo fue colgado en aquel madero, voy a volver a ponerlo aquí, y dijo: consumado es, todo el peso del pecado y la culpa de la humanidad se hizo justicia en la persona de Cristo. Dios hizo justicia al pecado a través de la muerte de su Hijo. Pero en el mismo Hijo, del mismo Cristo, emanó la misericordia para todos nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Qué impresionante. Mi mente queda impresionada, queda realmente llena por este acto tan lindo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz. Queridos, ¿acaso Dios no es digno de que nosotros le rindamos nuestra vida? ¿Acaso Él no es digno de recibir todo de nosotros, cuando Él dio todo de Él para nosotros? Claro que sí. Pero yo no quiero apelar a tu mundo emocional.
quiero que si Dios te habló aquí, tú bajes eso aquí y le ayudes a tu corazón a mirar a Jesús, porque Él te ama. Y no quiere que este evangelio precioso que un día recibiste sea ensuciado, tergiversado en tu vida, de tal manera que quite de ti esa eternidad. Vamos a orar. Oro a Dios para que Él reconcilie mi vida con Dios y que yo acepte la justicia de su paz. Que acepte a Jesús, el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y que se pueda evidenciar en mi vida de que yo lo he aceptado, agradando mi vida a Dios. Y esa es la lucha que yo tengo y que todos nosotros tenemos. Vamos a orar, queridos. Y dentro de la oración vamos a orar siempre por lo que oramos todas las noches. Así que allí donde estás, por favor, acompáñame con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, por esta gran acción que has hecho de reconciliarnos mediante Jesús, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Él es a quien debemos mirar, Señor. Has enviado a tu Hijo para revelarnos tu amor, tu esencia, tus atributos, tu persona. Y sobre todo, la propuesta de amor, de paz y de reconciliación que nos haces a través de Él. Hoy, Señor, queremos aceptarla en nuestro corazón, por favor. Que el Espíritu Santo nos dé un corazón que podamos aceptarlo. Un corazón humilde, contrito, quebrantado. Que podamos aceptar esa salvación que Jesús nos ofrece. Esa reconciliación maravillosa que nos ofrece. Padre, oramos en esta noche por Rosana Soto, por su vida. Ella, Señor, lo expresó así en forma clara. Allí en la profundidad de su corazón solamente tú conoces lo que ella necesita y te suplico que le ayudes en sus necesidades personales. Oramos, Señor, por la vida de tu iglesia, para que en estos tiempos no nos desviemos de los principios puros de tu evangelio. Que mantengamos esa antorcha prendida de la luz verdadera que es Cristo, para que las personas puedan ser iluminadas en medio de la oscuridad de este mundo. Que Cristo habite en nosotros, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, de tu amor. Queremos rogarte, Señor, por la situación del mundo. Hay mucha gente que está lastimada emocionalmente en esta época, desequilibrada emocionalmente por toda esta angustia, esta agonía que están sufriendo. Por eso te necesitamos, Señor, necesitamos que tú seas el equilibrio de nuestra vida. Si no te tenemos a ti, no vamos a desesperar, vamos a angustiarnos, vamos a querer buscar algún tipo de solución porque no entendemos lo que estás haciendo en esta época, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a darte nuestra vida cada día, cada momento, a comulgar contigo. Padre querido, que tu palabra corra en este tiempo, que llegue a muchos lugares para que las personas puedan aceptar tu salvación. También oramos por el mundo de los médicos, de los enfermeros, de los pacientes con enfermedades, con esta situación. Por el mundo económico que muchos están, Señor, debilitándose en su economía. Algunos están, Señor, faltándose
faltándoles qué comer, qué vestir, que abramos nuestras manos para ayudar. Y también, Señor, te ruego por aquellos que están fuera del país, que quedaron allí varados en algún pueblo, en algún país, en algún lugar, sin poder estar con sus seres queridos. Guíalos, cuídalos, protégelos. En el nombre de Jesús, te suplico estas cosas, Señor. Amén. Queridos, que Dios les bendiga, que Dios los acompañe. También les pido que no se olviden de orar por mí, ¿sí? Yo oro por ustedes. Yo también necesito de las oraciones de ustedes. Y que Dios me los cuide y manténganse siempre agarrados poderosamente de la mano de Dios, que Él va a sostenerlo, que Él los va a ayudar, que Él va a estar ahí para siempre ser el auxilio en sus vidas. Cuídense, tengan un buen descanso. Nos vemos mañana a la mañana, 9:30 de la mañana, para en tu compañía estar junto a Dios. 9:30 de la mañana con alabanzas y vamos a seguir estudiando sobre el tema del arrepentimiento que iniciamos hoy a la mañana, ¿sí? Esto de que es el camino de conocer a Dios. ¿Cómo es que construimos ese conocimiento, esa eternidad en nosotros? Estamos haciendo una serie de eso. Así que Dios me los cuide. Le mando un saludo para todos. A Alicia, Walter, Paula, Lilio, también Nati. Estamos orando también por tu situación de manera personal. Graciela, gracias. Nolfa, también te mando un saludo. Gustavo, gracias por compartir algunos pensamientos. Elisa, un abrazo para todos, un abrazo enorme. Que el Señor los cuide y que tengan un buen descanso, ¿sí? Nos vemos mañana, 9:30 de la mañana. Dios los bendiga. Chao.